suscribir, dar like y compartir. Hola, ¿qué tal? Los saluda la licenciada Perla Terán, esperando que se encuentren bien. El día de hoy continuaremos con la parte 3 del video de atención a víctimas. Hablaremos de las partes que comprenden la atención integral a las víctimas del delito. La atención a víctimas del delito es sin duda alguna el punto focal jurídicamente hablando en la procuración e impartición de justicia. Por ello debe llevarse a cabo con profesionalismo y sensibilidad. La atención a que tienen derecho las víctimas, como ya lo comenté, está prevista en el artículo 1 y 20 fracción C constitucionales. Y como ya lo mencioné también en un video anterior, en la Ley General de Atención a Víctimas, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dan pie a la creación e implementación de diferentes protocolos de atención a víctimas según sea el caso o según sea el delito, porque recuerden que tenemos agencias especializadas ex profeso y bueno, ahí ya es adaptarnos a cada protocolo. Entonces, es obligación de todos los servidores públicos respetar y aplicar todos estos lineamientos que existen para tal situación. Todas las personas que hayan sido víctimas tienen el derecho del acceso a la justicia. Pero, ¿qué sucede cuando una persona que ha sido víctima arriba a una agencia a denunciar el delito? ¿Cuál es la realidad que atraviesa o el viacrucis que atraviesa esa persona? Pensemos un poco los que hemos ido a alguna agencia o juzgado en ese trato que reciben las víctimas y cómo son atendidas. Difícil situación, ¿verdad? Pues bien, hoy presentaremos, según los protocolos nacionales e internacionales, qué servicios son los que componen el esquema de atención integral a víctimas y que, claro, tienen derecho esas víctimas a acceder a ellos. El primero es la atención jurídica. Esta consiste en recibir la asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que a su favor tiene la Constitución y cuando lo solicites, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. A ser asesorados y representados dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento. Esto es un poco parecido a lo que sucede con el imputado en nuestra primera etapa del procedimiento penal. El lenguaje, tono y actitud que adopte el Ministerio Público deben ser en todo momento respetuosos de la dignidad de las víctimas y tomar en consideración el principio de enfoque diferencial y especializado. Y el lugar en el que tenga o se haga la entrevista inicial deberá ofrecer privacidad, es decir, tiene que ser especial, un lugar aislado donde no esté en contacto con el demás público o los demás usuarios que están ahí, para brindarle confianza a la víctima y de igual modo deberá estar en condiciones de higiene y limpieza. Bueno, este servicio es prestado para preservar la estabilidad emocional de las víctimas. Es importante además el acompañamiento psicológico, que ahorita lo vamos a ver. Brindar contención es de gran ayuda al momento de la tramitación de la carpeta de investigación. Es una de las herramientas durante el proceso. Como segundo plano, pero no van en grado de jerarquía, tenemos la ayuda psicológica. Este servicio tiene una relevancia muy trascendental en el procedimiento, puesto que es prestado para preservar y salvaguardar la estabilidad emocional de las víctimas. Este servicio es tan importante porque además el acompañamiento que se brinda, el acompañamiento psicológico, brinda contención y es de gran ayuda al momento de la tramitación de la carpeta de investigación. Asimismo, es una de las herramientas durante el proceso, ya que con la emisión de perfiles y dictámenes se puede determinar el daño psicológico de las víctimas de los diversos delitos, así como en ocasiones el tratamiento que debe recibir para determinar parte de la reparación del daño. Un tercer factor es la atención médica. Esto es que desde el momento de los sucesos, la víctima tiene el derecho al acceso preferente a la atención médica por las lesiones y padecimientos que haya desencadenado el hecho delictivo. Esta atención médica es independiente, ojo, hay que tener mucho cuidado, al examen o certificación psicofísica y de lesiones que ordene el Ministerio Público y que realice el médico legista.
Necesario es no confundir el cometido de cada una. Una es atención médica para salvaguardar la integridad física de la persona, y la otra es un examen del médico legista para certificar lesiones y anexarlo dentro de la carpeta y que nos sirva ello como una evidencia, como un medio de prueba. ¿Ok? Entonces vamos a diferenciar. La atención médica o psicológica de emergencia que se brinda a las víctimas, especialmente aquellas que sean niñas, niños o adolescentes, deberá de evitar a toda costa producir una nueva afectación o incrementar la afectación de la honra, intimidad o integridad de las víctimas. Una situación es que a veces hay lugares donde la víctima puede decidir el sexo del médico que lo vaya a tratar, en el caso de ser mujeres, por ejemplo, o en el caso de delitos de violencia sexual. El Ministerio Público, en conjunto con la asesoría jurídica, las personas, peritos y personal médico y o psicológico que intervengan en un momento de crisis posterior al hecho victimizante, deben cerciorarse que la víctima tenga plena accesibilidad y toda la información necesaria para dar continuidad a su terapia, porque recuerden que va por pasos: denuncia, integración y la profilaxis o terapia, ya sea médica o psicológica. Entonces, dependiendo de la intervención inicial del Ministerio Público. Para tal efecto, deberán remitir por escrito al Ministerio Público una valoración del caso con recomendaciones para el seguimiento que en su opinión corresponda, ya sea el médico o ya sea el perito en psicología, si encuentra alguna situación que sea alarmante y que sea de necesaria resolución, ¿no? Rápida resolución. Por último, tenemos el de trabajo social. Este servicio sirve para acompañamiento, asimismo para determinar el estado económico-social de las víctimas del delito. Es de importancia porque este servicio hace acompañamiento de víctimas, por ejemplo, en violencia sexual, para recibir su tratamiento psicoprofiláctico en algún hospital. Y en cuanto al tema muy importante de albergar a ciertos tipos de víctimas según sea el delito, a fin de que proceda. Entonces recordamos que el Estado tiene la obligación de crear mecanismos e instituciones que protejan a las víctimas, que las instituciones apliquen protocolos de atención y que estos operen preveyendo la integridad, dignidad, discreción de la víctima. También deben contar con infraestructura e instalaciones acordes a las necesidades del servicio, como son consultorios médicos, área de psicología, de trabajo social, con salas donde la víctima tenga privacidad para ser atendida con ludoteca y guardería para el caso de que la víctima acuda a solicitar la atención acompañada de sus hijos. Entonces repasamos: es asesoría médica, asesoría jurídica, asesoría psicológica y servicio de trabajo social. No olvidemos que si bien todos los servicios son importantes, lo más importante es que los servidores públicos que laboran en las dependencias trabajen con empeño, con muchas ganas y sientan empatía para poder brindar su servicio de calidad a las víctimas. Recuerda, servidor público, si una persona acude a solicitar tu servicio, trátala como te gustaría ser tratado. Di no al maltrato y a la revictimización. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, por favor. Gracias y hasta pronto.